Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El dueño de una empresa de transporte de valores ha sido acusado de ser una pieza clave en el contrabando de más de 140 millones de dólares en oro que se transportaba desde Curazao hacia los Estados Unidos, utilizando su empresa y documentación falsa, haciendo parecer que el cargamento de oro salía desde las Islas Caimán y no desde Curazao. El oro era procedente de Sudamérica, principalmente de Venezuela, Colombia y Perú. Es importante saber que Curazao no posee minas de oro y que cualquier cargamento de oro hacia los Estados Unidos es considerado una violación a la ley contra el lavado de dinero. Después de una semana del fatal accidente, donde estuvieron envueltos 3 vehículos y perdieron la vida 2 personas, el Departamento de Tránsito ha realizado el arresto a uno de los involucrados en el accidente. Se trata del chofer, que chocó de frente contra otro vehículo. El sospechoso fue presentado ante el fiscal auxiliar, el cual ordenó su encarcelamiento para seguir con las investigaciones. El Ministerio Público ha considerado como muy serio el delito de robo de piezas y de vehículos que son desarmados para luego ser vendidos. También hizo mención a que estas bandas cambian los seriales de los vehículos robados para luego venderlos. Lamentablemente, hay personas que compran estos autos sin tener idea que han sido engañados con autos robados que al ser detectados por las autoridades deberán salir de circulación. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Nuevo derrame de petróleo en Perú. El gobierno informó el miércoles de una segunda fuga de crudo registrada en sus costas mientras la petrolera española Repsol investigaba las causas del gran derrame del 15 de enero. El nuevo vertedero de petróleo se habría producido el martes mientras realizaban labores en un ducto submarino, según informó el Ministerio del Ambiente sin precisar la cantidad de crudo que cayó al mar. Repsol había negado el martes por la noche este segundo derrame, pero la Marina de Guerra de Perú constató una mancha en las inmediaciones del ducto de la refinería y señaló que la empresa respondió que el petróleo se había filtrado a pesar de haber realizado los trabajos para retirar el crudo, previo a la inspección y reparación del ducto. Esta segunda fuga ocurre en momentos en que cientos de brigadistas trabajan a contrarreloj en las playas de Perú para limpiar los 6,000 barriles de petróleo derramado hace 11 días, cuando un buque descargaba crudo en la refinería La Pampilla. Repsol atribuyó ese primer accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. Tengo miedo de poder enfermar, tengo miedo de poderme caer o absorber un poco de petróleo, uno no sabe, por más EPPs que tenga, ¿no? Pero trabajamos con cuidado. El crudo derramado el 15 de enero se expandió a lo largo de la costa a más de 40 kilómetros de la refinería, causando la muerte de aves y peces y afectando a una veintena de playas. También dejó sin trabajo a cientos de pescadores artesanales. A mi criterio es una frustración porque es un derrame que es contaminar toda la playa y así afecta a varias personas como que vienen a pasar el verano y a los señores pescadores que trabajan día a día y ganan con el sudor, con la pesca, su sueldo. El Ministerio del Ambiente confirmó que el primer vertido afectó unas 173 hectáreas de superficie de mar y más de 180 hectáreas en la franja de playas, equivalentes a unos 270 campos de fútbol.